pasado una cosa muy graciosa y es que me he metido en Brasil sin darme cuenta. Por lo visto la ciudad esta de la frontera, Rivera, es compartida. Hay una plaza en la que estás en Uruguay y en la otra plaza estás en Brasil. Y de repente empiezo a ver todos los carteles en portugués y digo, hostia, que no he hecho los trámites de aduana, ¿sabes? Así me van aquí empaquetar en cualquier momento y no me da ni cuenta porque no hablo el idioma. Bueno, voy a hacer el papeleo. ¿Es por aquí la aduana para salir para Brasil? ¿Sí? Hay algo en las ciudades fronterizas que no me gusta y es como un mal ambiente, una mala vibración. Electrónico, nada. Electrónico no, o sea, electrónico traigo, yo soy fotógrafo, traigo máquina fotográfica, pero está en tránsito. Y tenemos que declarar todo. Hay demasiado movimientos de energía, hoy me he levantado medio chamánico. No más nada electrónico, nada. Un computador. Ah, vamos a botar. Huele mal, hay algo que no está en orden. Lo que sí está en orden y desordenado al mismo tiempo es mi corazón. Nada más electrónico. GoPro. Ah, GoPro. ¿Sería modelo o no tiene? Hero. Herói. Heroe Hero. 5. Porque la verdad es que esta chica, Leo, me ha gustado mucho. Esta de aquí. Esa. Hay una cosa que me gustaría decir al respecto de esto que esté metiendo un poco mis relaciones sentimentales del camino, y es que son parte del camino. No es por una cuestión ni de alardear, ni de querer decir, oh, qué macho soy. Para mí es una parte importantísima del camino porque esas personas que nos encontramos por lo general no es casualidad y nos hacen crecer mucho. Probablemente de las que más. Porque nos tocan lo sensible, lo blandito, lo vulnerable, lo de adentro. Y eso hace que quiera compartirlo y que quiera ponerlo, y no creo que esté mal, creo que está bien. Tampoco quiero que Soy Tribu se convierta en un culebrón venezolano. MSR modelo Juba, o sea, voy a declarar hasta el alma. Coño, es una cosa bonita, es una cosa que todos pasamos por un lado o por otro. ¿Por qué no voy a contarlo? Si es parte de lo que sucede y es parte de mí. Sí, mas tú estás haciendo esa viaje como trabajo o como turismo y trabajo? Como turismo y trabajo. Os dos. No sabía cómo iba a ser compartir todo, absolutamente todo, con alguien en la moto. Pensaba que iba a ser más tarde en Brasil, que esperaba a una chica de Croacia, a Dorotea. Qué puto tormento. Entonces ya hablaremos de las dualidades amorosas. La razón por la que están lentos es porque han empezado hoy un paro laboral para hacer presión contra el gobierno. Sí. El día que yo he llegado a Brasil. Es un buen comienzo. Huelga. Aunque antes tengo una misión muy importante y es aprender portugués. A menina, a mulher. A menina, a mujer. La niña, la mujer. Yeah. ¿Cómo se dice? Indignación. Sí, indignación. Que tengo que aprender portugués. ¿Cómo que soy un niño? Eu sou un homem. Qué cagada, menos mal que lleva el móvil de repuesto, se me ha caído en medio de la ruta y no sé dónde está, tío. Yo no sé si es que ya me la han atropellado, aquí no paran de pasar camiones. Se ha salido una de las gomitas de la mierda esta que lo sujeta y ha salido volando, tío. A tomar por culo. De todo aquí a buscar en medio de la carretera el móvil, tío. Si es que ha salido disparado. Lo normal sería que alguien la haya atropellado. Te he dejado ahí la moto que la haya estacionado eso mismo. No lo encuentro. Por una gomita como esta he perdido un iPhone. No lo veo ni siquiera aplastado contra la carretera. Menos mal que estoy practicando el desapego a las cosas materiales. Creo que se ha metido en el pasto, pero en la aplicación esta de buscarme iPhone no aparece. El cacharrito este lo compré en Córdoba, en Argentina. Es más malo que pegarle a un padre. Ya es tarde y lo que no voy a hacer es quedarme aquí, que me puede pasar cualquier cosa. Quiero llegar a Porto Alegre. Menuda entrada en Brasil. ¡Viva Brasil! Viva el aparatito este de sujetar el iPhone. Me cago en su puta coladera, tío. Malísimo, tío.
Me ha costado un iPhone, ¿sabes? Me ha costado un iPhone, ¿sabes? No ha salido caro ni nada, ¿sabes? Ha salido por un pico, ¿sabes? Menos mal que lo he cambiado y he puesto el antiguo porque normalmente voy con el nuevo porque me da pereza andar cambiándolo. Menos mal que se me ha caído el viejo, que funcionaba medio mal y estaba medio reventado. Pero no deja de ser un móvil de repuesto. Joder. Voy a poner este a ver si no se me cae. A ver, realmente ese iPhone me valía mucho para utilizarlo siempre de GPS, porque si en un semáforo me asaltan, lo cual es una posibilidad, no es cachondeo, y me lo roban, se llevan uno viejo medio roto. Tener ahora aquí el nuevo, sabiendo que esto se puede romper en cualquier momento, no me hace ni gracia. Se ha hecho de noche, todos los camiones pasando, nadie se paraba, si hubiese sido un accidente. Claro, es que ¿quién se va a parar? Si es que es la mítica trampa del accidentado que en realidad es ladrón y te pega el palo luego. ¿Quién se va a parar? Yo no me pararía. Ni de coña. ¿De noche? ¿Estamos locos o qué? Lo cual no quita que si tienes un accidente de noche, pues creo que hasta que sea la luz de día estás jodido. En fin, a ver si el apaño este... El apaño es un apaño, pero no, de la abuela. A ver si llego a ganar. Fucking best, a Porto Alegre. Eduardo, no me mates. Quanto piacere vederti. Molta felicità. Che bello. Hambre, stanco, tutto. Un po' di tutto, Ma sì. bevi un vino con me. Per supuesto, Grazie come mille. Prazer. Tudo bom? Tudo bom. Se parla piano, lei puoi capire. Se parliamo lentamente, Sì, sentimos io- tutto. Ay, bellissima casa. Che questo? Licor 43 della Spagna. La seconda migliore cosa da Spagna, la prima Agostino Oslo Rubini. Saúde Saúde. per la migliore cosa di Brasile. Tu, Eduardo Krause. Grazie mille, è verità. Domani sarà con Enrique, con la mia mamma, il pranzo qui. O melhor actor do Brasil. Hola amigos, ¿No te gusta un gordo a bailar? ¿A quién no gusta? Todo gusta, toda gente gusta un gordo a bailar. A mí me encanta. Porto? Trouxe de lá, mano. El puerto. No eres el puerto, es o porto. Porque português, Portugal. Saúde. Saúde. Cuando un amigo os cuenta que es capaz de abrir una mixta sin abridor, es porque es un manitas, pero literalmente. A llamar Arturo Pie Grande. Arturo, hermano, ¿cómo estás? Oye, que no sé si has visto los resultados de tu vídeo, Arturo. No entiendo mucho de esa cosa, ¿viste? Pero sé que hay harta gente que lo ha visto. Arturo, lo ha visto casi 1,5 millones de personas, macho. No te creo. Sí. Es muchísima gente, hermano. Hermano, eso es mucha más gente de la que tú, yo y toda la tribu podemos conocer a lo largo de nuestra vida. Con buenas manos y con buen corazón puedes llegar al corazón de mucha gente. Impresionante lo que abrió, ¿viste? Creo que vamos por buen camino, por buena senda. La tecnología bien empleada abre unos canales increíbles, unos portales, gente que se conecta, gente que aúna a propósito, gente a la que se le esclarece el propósito, o gente que teniéndolo esclarecido en el pasado se le recuerda, ¿no? Como tú mismo me dijiste. Totalmente. Mi predicción es que en un par de semanas serán 3 millones de personas lo que lo hayan visto y Puchi, es mucha, ¿verdad? es mucho. Cuando algo viene del corazón y toca
y hace vibrar como esa parte tan sensible que todos tenemos realmente, es imposible que no cale en las personas, porque se está hablando de lo que es verdad, sin tomar ningún tipo de posicionamiento de un lado o de otro. Doctrina política o de pensamiento ya parido, cuando simplemente viene puro, pues pasa esto. Maromba, makanjo, mi manga, ni ma papaya. Shinganzeleka nini walitangola ina. Maromba, makanjo, mi manga, ni ma papaya. Shinganzeleka nini walitangola ina. Apuluka Brava Serena. Somente las mejores librerías do Brasil. Comprar una armónica porque quiero aprender música. Y de paso me compro también un disco duro para hacer una copia de seguridad, porque si me asaltan en Brasil me voy a arrepentir toda la vida de no haberle dejado a mi amigo Eduardo los archivos copiados y guardados. Que tecnologia sorprendente. Te amo. ¿Eh? Anche a te. Se te roubano qualcosa io mato. Espero que no tengas que matar a nadie. Io cerco al fine del mondo e mato. Ti amo. ¿Y a mí? Anche a te. Me da un poco de vergüenza tocarle aquí la armónica. A me è solo orgoglio. Suona, per favore. Dedicato a te. Grazie. Oh, cambiaste. E suona davvero? Se chiamerà a partir de ahora Eduarda. Eduarda. Mi armonica è bautizzata come Eduarda. El sonido del amore. Eduarda está inspirata per te. No te pongas celosa. Ti amo. A me? Anche a te. Vámonos. ¿Non vuoi un instrumento? No, io solo scrivo. ¿Puedes hacer magia con la música? No. Eres un humanista del corazón. Sì, con le parole. E con questa donna. La faccia di concentrazione. Whisky, vodka, rum, tequila, cachaça. Una cachacita, una para usted, espectador internauta. Nel libro c'è un piccolo omaggio al mio amico Agustin, in questa parte che dice: il spagnolo con faccia di Latin lover chiamato Agustin. Ese soy yo. Salmon with green tea, sesame oil, and sesame seeds, and garlic between the holes. Do you know? Between the holes. You know? La madre de Eduardo nos va a explicar el asalto que ha pasado hoy en la calle en la que vivimos. ¿Qué ha sucedido? Ouvi o grito, né, de pega ladrão, pega ladrão. A pessoa foi assaltada, ficou perto daquele container. O rapaz que assaltou correu, desceu um comparsa dele, um companheiro, de carro, abriu a porta, ele entrou para dentro e desceram. ¿Y qué fue lo que te pasó a ti hace 2 años? A mesma coisa, só que daí era um rapaz de moto. Me deu 2, 3 coronhadas na cabeça. Aqui tá a marca. ¿Esto es normal en Brasil? Infelizmente tá ficando normal. Não era, mas tá ficando normal. Nós não temos segurança nenhuma. Tá bem complicado. Bueno, espero tener suerte. Não, vai ter. Eu vou rezar muito por ti. Vai ter. Entre los rezos de mi madre y de la madre de Eduardo, Sí. espero que el gran espíritu me proteja. Vai dar tudo certo. Ahora a comer. A comer. Para olvidar los disgustos. Porque esta mañana he escuchado los gritos de un asalto en la calle, pensaba que alguien se había caído y claro, es que habían atracado a alguien a punta de pistola. Madre mía. Bueno, me voy a comer para que se me olvide esto. Eu descobri a atuação tarde na vida. E ator é a capacidade de tornar visível aquilo que a gente tem dentro. A gente saber dar cor, voz e forma às nossas dores, às nossas angústias. Não existe outra forma de desnudar o espírito. É uma catarse, é um êxtase, é um orgasmo, é um gozo. ¿Te gustaría ser actor porno? Me falta talento. E quando digo talento é o tamanho do meu... Se tivesse um filme pornô curta-metragem, por curta-metragem eu digo o tamanho do meu pênis,
Eu adoraria ser ator pornô. Não parece, mas eu sou hétero, eu gosto de mulheres. Eu sei que as pessoas olham pra mim e acham ali um cara gay. Tudo bem, não tenho nada contra gay, eu adoro, tenho milhões de amigos gays, mas eu, por acaso, não sou. Se eu fosse, eu seria o melhor gay do mundo. Estamos todos buscando amor. Essa é a grande busca da humanidade. E se no meio do caminho encontrar sexo, tudo bem. Eu me conformo, vou me divertindo com sexo enquanto não encontro o amor, este amor idealizado e verdadeiro. Os dois servem, viu? Se vocês têm claro isso que vocês querem, levanta agora. Sai daí, vai atrás, corre, tu tá atrasado. Eu teria muito mais atividade sexual na minha vida se eu fosse gay. Vem pra cá, menino. Se rencontre en quelques secondes, oui quelques secondes, qui deviennent parfois des heures, laissant la place au doute, puis à l'hésitation, une hésitation qui pourrait bien être fatale si tu ne te mets pas à table. Surtout ne jette pas tes cartes, écarte toute possibilité d'échec. Fais preuve d'habilité, de subtilité, dis donc tu ne peux pas perdre. Trabalho no Poder Judiciário, na Justiça Brasileira. Comecei esse trabalho de imitador em 2004. Escolhi Love Me Tender. Love me tender, love me sweet. E as mulheres começaram a gritar. E foi uma reação completamente inesperada pra mim. Então comecei a cantar mais Elvis, até o ponto de que eu só cantava Elvis. Cantar Elvis me faz muito bem. Quando eu canto Elvis, eu me transporto para outra dimensão, enfim. Quando eu vejo que as pessoas gostam de me ouvir cantando, é um transe coletivo. Eu sinto, primeiro, um pouco de medo. É muito difícil interpretar alguém tão grande. O fato é que qualquer imitador sabe que nunca vai ser maior que o imitado. Eu busco transmitir o que o próprio Elvis transmitia. O principal é transmitir alegria, é fazer com que as pessoas fiquem felizes. Eu sempre fui uma pessoa tímida, certo? Então eu tinha muita dificuldade de ter contato com colegas de escola, de falar com as meninas. Então a música para mim foi um caminho para falar. Todas as pessoas que eu conheço por causa da música. Se dependesse de mim sem a música, eu provavelmente conheceria poucas pessoas. Então a música para mim é um meio de comunicação com o resto do mundo. O pessoal todo tem influência de Elvis. Os Rolling Stones pegaram Elvis, Bruce Springsteen absorveu Elvis, Bono Vox absorveu Elvis. Então assim, Elvis está em todo lugar. O que eu gosto no Elvis? Tudo. We can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. Oh, let our love survive, or dry the tears from our eyes. Don't let a good thing die, oh no, 'cause honey, you know I would never lie to you, no, not much. Oh yeah, yeah. Bright lights say. Hablo solamente dos idiomas, português e portunhol. Eduardo, qual è il segreto di un buon riso? Stare sempre insieme al riso. Non andare via, come fare l'amore, tu non puoi andare via. Deve essere lì. Sentire è una bella parola, perché sentire in italiano è qui. Il sonido viene qui e tu senti. Qui, in Brasile, in portoghese, sentire è sentire qui. E con te, Agostino, io sento in tutto. Are you proud? A lot. I made my best, and now you have to be the judge. Thank you for everything, guys. That's a film? That's a sad movie. The time to say goodbye has arrived. The end. For everything. Fine in italiano. Un gran finale. Quiero decir que esto no es un adiós, es un hasta luego. Comincia a essere buio, nero e fine. A dopo, il commento. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva